Los ríos nutren la civilización humana. A orillas de los ríos crece la vida. Una gran distancia nos separa, pero mi historia pareciera estar en tus ojos. En El Cairo, una metrópoli con una población de más de 20 millones de habitantes, el bullicio es el estado habitual. En los mercados antiguos, la gente negocia en varios idiomas y en medio de los más curiosos tipos de transporte. El río Nilo fluye tranquilo y siempre ha estado allí como silencioso telón de fondo de la vida en esta tierra árida. No muy lejos del río, en el desierto al oeste de lo que hoy es El Cairo, las espectaculares pirámides, obras milagrosas creadas por el hombre, siguen en pie sobre la tierra tras más de 4000 años, como si estuvieran arraigadas en la meseta de Giza. El Nilo nace en la meseta del sur y desemboca en el mar Mediterráneo hacia el norte. Siguiendo esta tendencia, la gente solía llamar Bajo Egipto a El Cairo y a la zona del delta del Nilo en el norte. Hoy esta zona es el centro político, económico y cultural de Egipto. A su vez, el área que va desde los suburbios del sur del Cairo hasta la frontera con Sudán era denominada Alto Egipto. Hoy en día es principalmente una zona agrícola en el valle del Nilo. Desde aproximadamente el año 3100 a.C. hasta el 332 a.C., 31 faraones de la antigua dinastía egipcia gobernaron esta misteriosa civilización que creó su propia historia a lo largo del Nilo. Volando desde el río Nilo en dirección este, también hay un gran cuerpo de agua en Asia Oriental a 6000 kilómetros de distancia. Es el río Yangtze, el tercero más largo del mundo después del Nilo y el Amazonas. La llanura formada por los depósitos aluviales del río Yangtze ha sido desde la antigüedad una zona clave para la prosperidad del pueblo chino. Dentro de su cuenca, situada a 104,06 grados de longitud este y 30,67 grados de latitud norte, se encuentra Chengdu, una famosa metrópoli del suroeste de China. Aquí predominan el sabor picante y la vida relajada. La llanura de Chengdu tiene a esta, la capital de la provincia de Sichuan, como su centro. Aquí el sistema fluvial del río Yangtze y sus afluentes es como una red de vasos sanguíneos que conecta las áreas circundantes de la ciudad e irradia prosperidad a esta vasta área densamente poblada. A través de esta área fluye el río Tuo, un afluente del río Yangtze, y el río Tian, afluente del Tuo, ha excavado un terreno en forma de media luna en el poblado de Nanxing, de la ciudad de Guanghan, a 50 kilómetros al noreste de Chengdu, justo frente a los 3 montículos del oeste que hay junto al cauce. La gente los llama vívidamente las 3 estrellas que acompañan a la luna. Este es el origen de su nombre chino, Sanxingdui,
que significa literalmente montículos que parecen 3 estrellas. En 1929, campesinos locales excavaron accidentalmente unos cuantos objetos de jade antiguos. En círculos académicos se pensó que estos tesoros podrían pertenecer al reino Shu, una misteriosa civilización de las leyendas de la antigua China. Sin embargo, pasó mucho tiempo sin que se encontraran otras evidencias de investigación sobre su existencia. Fue en 1986 cuando por fin se encontraron nuevas reliquias culturales en este lugar, entre las que destacan unos objetos de bronce con imágenes poco comunes. De esta manera, una civilización perdida de la antigua China, que se remonta a hace más de 4.000 años, se presentó ante el mundo de una manera increíble. Las ruinas de Sansindue están escondidas en esta red fluvial, cubriendo una superficie de 12 kilómetros cuadrados. Una de las ciudades antiguas, diseñada con gran precisión, alcanza una superficie de 3,5 kilómetros cuadrados y está compuesta por zonas residenciales, zonas de talleres y espacios sepulcrales. Se cree que esta es la capital de la antigua civilización Shu en su apogeo, hace más de 3.000 años. El asombro de la gente iba creciendo a medida que las reliquias iban siendo descubiertas. Y es porque son imágenes que casi nunca se habían visto en la historia de la civilización china. Una imponente figura con una elegancia real. Un enorme árbol sagrado de extraña forma. Una máscara con ojos saltones y orejas como alas extendidas. Un cetro de oro tallado con patrones misteriosos como imágenes de caras sonrientes, aves volando y peces. Y también estas máscaras de oro que han sido desenterradas una tras otra a lo largo de más de 30 años y que parecieran exhibir una sonrisa misteriosa, mirando a la vez a la gente y a la tierra. En el siglo XIV a.C., a orillas del río Nilo, a más de 700 kilómetros al sur de El Cairo, la capital egipcia, se encontraba Tebas, la ciudad más grande del antiguo Egipto e incluso del mundo en aquella época. El antiguo poeta griego Homero la llamó la ciudad de las 100 puertas. La Tebas actual tiene un nombre más conocido entre los contemporáneos, Luxor. Hoy en día, en la orilla este del río, los templos de Karnak y Luxor aún se alzan majestuosos, dándonos la oportunidad de reflexionar sobre el glorioso pasado de Tebas. En ese momento, la ciudad estaba llena de gente, lo que demostraba a plenitud la prosperidad de la vida mundana bajo el gobierno de los faraones. La orilla oeste del río Nilo era considerada por los antiguos egipcios como un símbolo del más allá y de la vida eterna, prueba de lo cual es que en el Valle de los Reyes se esconden más de 60 tumbas reales. En 1922, un equipo liderado por el arqueólogo británico Howard Carter abrió la entrada sellada y finalmente descubrió la momia de Tutankamón con su alucinante máscara de oro. Because Tutankhamun has magic. The magic because it is the only tomb that was found completely intact. It really, all of this made Tutankhamun to be in the most famous, important discovery on Earth. Esta máscara perfectamente formada, junto con las pirámides cercanas a El Cairo, se convirtió gradualmente en el símbolo más conocido de la antigua civilización egipcia durante el siglo siguiente.
Desde San Sindué hasta el Valle de los Reyes, los dos ríos que siempre han estado asociados con las dos máscaras doradas también conectan la búsqueda a largo plazo de la humanidad y la comparación mutua de pistas sobre su propia civilización. ¿Cómo eligieron nuestros ancestros sus hábitats junto a los ríos para crear civilizaciones espléndidas? ¿Cómo influye aún más la naturaleza en el proceso de la civilización humana? Hoy, junto a las ruinas de San Sindué, la relación entre los ríos y la gente mantiene una armonía natural que ha durado miles de años. En la vasta zona a lo largo de las orillas del río hay fértiles campos de arroz. Esta es una de las zonas productoras del grano más importantes de toda China. En la excavación de las ruinas de San Sindué y los sitios arqueológicos relacionados, los arqueólogos detectaron restos de fitolitos de arroz y confirmaron que el alimento básico del antiguo pueblo Shu de hace más de 3.000 años era principalmente el arroz, y aquí el arroz tiene unas condiciones de vida excepcionales. 它这里气温要比较高，那么水量的可能比较丰富，所以四川从现在已有的证据来看，它应该早期也是种稻的。 Cuando el río Tian del sistema del río Yangtze ingresa a la llanura de Chengdu, se divide en 9 afluentes, incluidos el río del Pato, que fluye al norte de la ciudad antigua de San Sindué, y el río Mamu, que la atraviesa. Ambos son importantes fuentes de agua. Nosotros 现在好多看到遗址，第一要离开水源要比较近，但另外呢要有一定的高度。当时的人没有像我们现在这么那么丰富的地理知识，他有的出于偶然，有的是无数次失败以后才找到的，或者才这里选定了。所以表面看来这是一个本身文明的发展，但它背后是什么呢？就物质基础，啊，那么食物是最重要的物质基础。 Al igual que la antigua China, el antiguo Egipto también fue una de las primeras áreas centrales de la historia de la humanidad, donde comenzó la domesticación de los cereales y el cultivo agrícola, y también se convirtió en un importante lugar de nacimiento de la civilización humana. بقى لي 56 سنة لأني لدي حياتي أنا ممكن أنزل الساعة 2 الساعة 3 الساعة 4 الساعة في أي وقت بنزل النيل عسل بيفرج علي ربنا منه كثير ده أنا عشت حياتي في الأقصر But the Nile was important to all of us. In ancient times, you could go to drink, irrigate your land, transportation linking ancient Egypt and Aswan with Egypt. It was the most important thing. As Herodotus said, Egypt is the gift of the Nile. En esta tierra se cultiva trigo desde hace miles de años.
Los nutrientes del río Nilo hacen posible que el trigo crezca en este país desértico. Los lugareños saben cómo usar pequeñas ramas para cortar hendiduras en la superficie de la masa del pastel del sol para liberar completamente la presión interna de la masa fermentada y mantener la mejor forma del pastel. El sol en lo alto ayudará a que este pastel se fermente, mientras que el horno es fabricado con arcilla procedente de las orillas del Nilo. Los lugareños han horneado suficientes pasteles del sol y muy pronto llegará el Ramadán. Los ríos traen población, agua, empleos, alimento y vida, y los humanos exploran constantemente el temperamento de los ríos tratando de domesticarlos. Desde la época de los faraones hasta mediados del siglo XX, las inundaciones anuales del río Nilo determinaron el ciclo de vida y de trabajo de los egipcios. Los antiguos moradores de estas tierras crearon un calendario basándose en la subida y bajada del río. 埃及的这个每年分成3个季节，是按照尼罗河的规律来划分的。每年泛滥是一个季节4个月，然后之后呢是播种4个月，收获4个月。 Medir el agua del Nilo y comprender los cambios en el régimen hídrico era muy importante para los antiguos egipcios y para ello contaban con indicadores técnicos profesionales. La isla de Rodas está situada a orillas del Nilo en el centro de El Cairo. Allí se conserva uno de los nilómetros que se usaban para medir el nivel del río en el pasado. El nilómetro consiste en un gran pozo cuadrado revestido de piedra con una columna, también de piedra, de unos 11 metros de alto en su centro, sobre la superficie de la cual se marcan claramente las escalas que se han medido para registrar las fluctuaciones del agua del Nilo y los cambios en su nivel. En esos años, el agua del Nilo fluía al pozo a través de 3 pequeños túneles construidos a diferentes alturas. Cada sección grabada en la columna se llama un El, que equivale a aproximadamente 1,1 metros. Un nivel de agua por debajo de 12 Els indica hambruna y 16 Els abundancia. Pero si el agua subía más, ya se hablaba de un desastre. The Nile is the source of life. The Egyptian thought that when Isis lost Osiris, she had tears. The tears were the river Nile. If the Nile is low, the Egyptian will starve. If the Nile is high, the Egyptian will die. En muchos lugares de la cuenca del Nilo, como la isla elefantina en Asuán, en el sur, o en el templo de Kom Ombo, entre Asuán y Luxor, todavía quedan restos de nilómetros. El uso y control de los ríos también dio lugar a ciudades e incluso a sociedades con poblaciones densas, sistemas complejos y jerarquías claramente definidas. En el sitio de San Sindué, los arqueólogos han descubierto una gran cantidad de instalaciones de conservación de agua, como zanjas de drenaje, canales y tanques, las cuales pueden haber sido utilizadas para el riego. Junto con los ríos que atraviesan la antigua ciudad, formaron un sistema de suministro y drenaje de agua relativamente completo. 它的所有城墙的外围都有壕沟，这壕沟都是 可以称得上是人工的河流，它刚好就把这个，和北面的鸭子河以及城中间的马莫河都连起来了，也具有这个疏通，河流的这个意思。
Los ríos también inspiran a las personas a brillar con más sabiduría. Du Tianyan, en el río Ming, es un gran milagro de la ingeniería de conservación del agua en China. Fue construido en el siglo III a.C. y tiene múltiples funciones como desviación de agua para riego, control de inundaciones, transporte de agua y suministro para las zonas urbanas. Desde entonces, la llanura de Chengdu, la tierra donde vivía el antiguo pueblo Shu, se ha convertido gradualmente para China en un importante granero y en el corazón de la gente en un verdadero paraíso para vivir. Bajo el sol y al lado del río, todo crece. La gran naturaleza es una comunidad de destino estrechamente relacionada con nosotros. Sin embargo, la naturaleza tiene diferentes caras, al igual que el sol, que es sumamente cálido y al mismo tiempo majestuoso. Está registrado en libros chinos antiguos que el pueblo Shu era la tribu del sol. Esta gran figura de bronce en pie fue desenterrada en el pozo número 2 de Sanxingdue. Tiene 2,62 metros de altura y pesa más de 180 kilos. Algunos estudiosos creen que el círculo en el centro de su hermosa corona simboliza el sol. Se encuentra en lo alto de un pedestal con un aire majestuoso, y su identidad es a la vez de rey y de sacerdote, e incluso podría ser la encarnación del legendario dios del sol. También se descubrió en Sanxingdue un tipo de reliquias culturales especiales, un total de 6 piezas, todas ellas hechas de bronce. Una de las piezas tiene forma de rueda y un diámetro de 85 centímetros y está dividida en 5 partes iguales por 5 gruesos rayos, lo que le confiere una estilizada belleza tecnológica. Este es el misterioso artefacto conocido como la Rueda del Sol. Los arqueólogos infieren que la Rueda del Sol podría ser un artefacto colocado permanentemente en los templos sagrados del antiguo reino Shu y que era adorado por la gente como símbolo del sol en los rituales de sacrificio. Pero algunos estudiosos creen que los rayos del sol se representan limitados dentro de un círculo, lo que podría significar que los antiguos Shu querían encerrar al sol para que ya no brillara ni calentara. Detrás de los diferentes puntos de vista académicos está la compleja psicología de los humanos de la antigüedad que adoraban al sol pero le temían. Estaban fascinados por el calor y la vitalidad que aportaba el sol, pero también les inquietaba su poder de secar los ríos y la tierra. El anhelo por el sol y la luz es omnipresente en la vida de la gente de Sanxingdue. En el árbol sagrado se encuentra un ave que simboliza el culto al sol. Este tipo de creencia también se extiende a las ruinas de Jinsha, que están cerca de Sanxingdue y conectadas con esta en la secuencia histórica. Como ejemplo están las láminas de oro del ave del sol, que son un símbolo del patrimonio cultural chino. 要想生存下去，它就必须要依赖太阳。那久而久之，这种依赖性肯定就会，导致他们对于太阳有这种天然的一种崇拜。我想这个放到全世界都是如此，在古埃及同样如此，玛雅文明同样也是如此。 Existe la creencia de que el primer dios creado por los humanos fue el dios del sol, y los sacrificios que se le ofrecían eran particularmente grandiosos. Hay numerosos registros de que casi al mismo tiempo que existió la cultura Sanxingdue, durante las dinastías Yin y Shang, en las llanuras centrales de China, también se rendía pleitesía al dios del sol y se celebraban rituales regulares de adoración al astro rey. La cuenca de Sichuan está rodeada por altas montañas y de vez en cuando ocurren sequías, mientras que el clima lluvioso y con niebla es algo común. En el cielo, el sol siempre está ahí, brillando sobre todo el mundo. 四川盆地这几千年来的日照是相对是比较少的一个地区，这个地区的人对于太阳
对光明的这样一种渴望或者是崇拜的话，有可能比中国其他地区的一些人群或者是族群的话更为强烈。La gente canta su reverencia por la naturaleza desde lo más profundo de su alma. Los antiguos egipcios consideraban al sol el amo de la naturaleza y el origen de todas las cosas. En Tebas, la capital del antiguo Egipto, el templo de Karnak, construido para adorar al dios del sol Amón-Ra, sigue brillando hasta el día de hoy. En este templo se encuentra la famosa sala hipóstila. Contiene 134 columnas de arenisca. Las 12 más altas llegan a los 22,40 metros, mientras las otras 122 miden 14,75. Sobre los capiteles están talladas flores de papiro que simbolizan la vitalidad del sol. El diseño y la planificación de las columnas están en consonancia con el movimiento del sol y las estrellas. El parpadeo de luces y sombras demuestra la grandeza del dios del sol con un efecto impactante. En los objetos funerarios de Tutankamón se pueden ver señales del culto al sol por todas partes. En su máscara dorada, la deidad protectora Wadjet se enrolla sobre el tocado Nemes en la imagen de una cobra, lo que es el símbolo de la corona del Bajo Egipto. En su trono, un sol dorado emite rayos de luz al faraón y a la reina, dándoles vida. Y en nombre del sol, la máscara dorada despide un resplandor sin igual. Cada año, después de la temporada de inundaciones del Nilo, llega a Egipto la temporada de siembra. Los campesinos comienzan a arar la tierra, sembrar sus semillas y esperar a que las cosechas crezcan y maduren. En la llanura de Chengdu, el río Yangtze, que fluye desde la meseta Xinhai-Xizang, continúa irradiando su poderosa energía llena de vida y esperanza, siendo testigo de los grandes cambios de la era de la integración de la herencia y la innovación en la China de hoy. Después de permanecer dormidas durante miles de años, las dos máscaras de oro ahora nos miran de esta manera. Con respecto a los descubrimientos arqueológicos en Sansindue, la gente suele escuchar la siguiente descripción. Después de dormir durante 3000 años, se despiertan para conmocionar al mundo. Entre las inscripciones grabadas en el ataúd de Tutankamón se encuentra esta frase: he visto el ayer, conozco el mañana. Al mirar el pasado y el presente de los ríos, vemos que los seres humanos y la naturaleza han alcanzado la armonía, pero la lucha constante tampoco ha cesado. Al levantar la mirada hacia el sol, sentimos que la luz brilla sobre la tierra, sobre el ayer y el hoy de la civilización y la historia, y también sobre el mañana que vale la pena esperar.